Allí el detalle está en que esa señal de corriente solo tiene capacidad para proporcionar información sobre una sola variable. Y en este caso será la variable así como de proceso. Entonces, allá por 1989 fue que se introdujo el protocolo. Bien. Como veremos más adelante, el protocolo HART realmente no es un protocolo de alta velocidad, por lo cual tiene algunas limitaciones. Pero con todo, ya estas limitaciones, el protocolo HART ha demostrado ser muy útil, como está en el párrafo que estoy subrayando. Es adecuado para parametrizar e inicializar un dispositivo. Lo que esto quiere decir que los instrumentos pueden tener ciertos parámetros que deben ajustarse para las condiciones de un proceso. Esto sea, por ejemplo, el span, digamos, el los límites, por decir algunos ejemplos. Entonces, mientras en los instrumentos tradicionales, algunos valores de ajuste se logran configurar mediante, digamos, unos potenciómetros, digamos, pequeños que mediante un tornillo y un desarmador se va ajustando el rango de medición. No sé si ustedes ya tienen experiencia con ese tipo de instrumentos transmisores en las cuales pueden ajustar el cero y el span. ¿Saben? Si saben a qué me refiero. Ok, ok, no, no. Entonces, exactamente, se me refiero a la calibración. Y bueno, el problema es que si el instrumento podría tener más valores, así como de calibración o de configuración, pues se quedan muy limitados. Así que en ese contexto surge la necesidad de contar con alguna herramienta para implementar comunicación digital. Al tener comunicación digital, se puede esperar que la comunicación sea como más amplia y de esta manera ofrecer funciones un poco más avanzadas o flexibles para calibración y ajuste de un instrumento. Así que ese es precisamente su propósito. Mm, Ya hay algunos aspectos importantes sobre el desempeño del protocolo HART, que vamos a repasarlos. Primero tenemos que este protocolo ha sido probado en la práctica. Supone que su diseño es muy simple. No se requiere mucho para poder hacer la instalación. Es fácil de operar y mantener. Es que es un punto clave, ya que no se requiere infraestructura adicional para poder operar estos instrumentos. Al mismo tiempo, es un protocolo que es compatible con la instrumentación analógica convencional. Esto quiere decir que si tiene un instrumento que es hard,
se puede utilizar de igual forma dentro de un esquema estándar de instrumentación analógica. Lo que veremos es que el protocolo HART implementa de forma simultánea lo que es la comunicación digital y la comunicación analógica. En este contexto, podemos decir que el lazo de corriente sigue enviando la información sobre la variable principal del instrumento, ¿ok? Y mientras que la comunicación digital realmente es más bien para tareas como de calibración, parametrización, o podría ser monitoreo de ciertas variables, pero el monitoreo a partir de comunicación digital tiene tiempos de muestreo que son muy grandes. Así que esa información de variables del instrumento que se obtiene por hardware, según el caso, no será tan adecuada dentro de un esquema de control de proceso. Me explico, más que nada es como para observar cómo varía una variable en sí mismo. La información principal, remarco, se da en el lazo de corriente. Mm, Si vemos que el protocolo HART acepta comunicación punto a punto o la operación multicaída. La comunicación punto a punto es cuando se comunica, digamos, un instrumento con un dispositivo de control. La comunicación es directa, mientras que la operación llamada multicaída o en derivación es cuando a través del mismo par de cables del lazo de corriente se conectan varios instrumentos en paralelo. Es una alternativa útil, digamos, para implementar comunicación digital con múltiples dispositivos sin tener que elevar la cantidad de cable usado. Ok, un poco más adelante vamos a ver unos esquemas que representan estas ideas. Siguiente paso, se tiene un acceso a los datos de forma flexible a través de dispositivos maestros. Esto lo que nos indica es que el protocolo HART trabaja sobre la técnica de comunicación de tipo maestro-esclavo. En ese contexto puede existir más de hasta dos maestros. Los maestros, como sabemos, son los que en una red gobiernan todo lo que es el flujo de datos en los cables de comunicación. Siguiente punto, dice, soportan dispositivos de campo multivariables. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que puede haber instrumentos que permiten obtener información de más de una variable de proceso. O sea, digamos, por ejemplo, lo que es temperatura, presión, o sea, variables de proceso, o sea, medir más de una variable en el mismo instrumento. Cuando un instrumento mide más de una variable, pues obviamente
Esa información no se podrá transferir mediante un lazo de corriente 4 a 20 mA convencional, porque el lazo de corriente solamente nos permite enviar información de una sola variable, pero cuando se implementa la comunicación digital a través de protocolo HART, en ese mismo lazo de corriente se envía información digital que puede codificar la información de más de una variable. Estamos, me siguen. Bueno, bueno, como les decía Hart, realmente no es un protocolo veloz. Los tiempos de respuesta son de alrededor de 500 milisegundos. Según la dinámica del proceso, este tiempo puede ser adecuado o puede ser muy grande, pero para ciertas aplicaciones se considera un tiempo de respuesta suficiente. Pero eso es relativo porque medio segundo, la verdad, si puede ser un tiempo relativamente largo. Ok. Este es un estándar abierto de facto disponible de manera libre para cualquier fabricante o usuario. Esto es interesante porque cuando decimos estándar abierto, se refiere a que toda la documentación de la especificación está disponible para algún fabricante o un usuario en general. Bueno, es que digamos que todas las especificaciones así bien precisas que describen con todo detalle el protocolo HART están resumidas en un estándar, o sea, es un documento. Y ese documento pues, se puede conseguir sin restricciones. En la práctica realmente hay que pagar un poco de dinero, pero es accesible. Y una de las ventajas de que sea un estándar abierto es que diferentes fabricantes pueden desarrollar productos basados en ese protocolo de tal forma que se mantiene la compatibilidad. Eso le da pues, opciones a un desarrollador o a un ingeniero para poder configurar los instrumentos de su planta, porque si este estándar fuera cerrado, significaría que un solo fabricante tiene el control sobre ese protocolo, y él sea el único autorizado para fabricar y distribuir instrumentos con ese protocolo. Pero bueno, como es estándar abierto, muchos fabricantes desarrollan productos y de esa manera un ingeniero puede integrar productos de diferentes fabricantes, tomando en cuenta pues, aspectos como economía, desempeño, funcionalidad. O sea, al usuario le dan de dónde elegir. Y eso es muy bueno. Excelente, bueno, pues, vamos a continuar. Porque, hasta este momento hemos hablado de que el protocolo HART es compatible con el lazo de corriente de 4 a 20 mA convencional y que la comunicación digital se lleva a cabo de forma simultánea con la comunicación analógica. Y de allí surge la pregunta, ¿cómo es esto posible?
Bueno, la clave detrás de esto tiene que ver con lo que es la técnica de modulación digital conocida como FSK. FSK es un concepto que ya existe en las telecomunicaciones. Y básicamente se refiere a que la información digital, esto es, los ceros y los unos, se representan como una señal senoidal que varía en frecuencia, de tal forma que una señal senoidal de una frecuencia alta representa, digamos, un cero lógico, y una señal senoidal de frecuencia más baja podrá representar un uno lógico. Ok, bueno, la modulación FSK nos dice cómo representar ceros y unos lógicos a partir de una señal analógica, que en este caso sea una señal senoidal. Pero bueno, o sea que la cuestión, ok, esa señal senoidal del que estamos hablando, ¿cómo podemos integrarla a un lazo de corriente sin alterar la información original? Bueno, vamos a ver. Voy a adelantar un poco la página. Aquí tenemos una gráfica de que es en corriente miliampere contra tiempo. Podemos decir que esto es una señal de corriente que verá con el tiempo. Si esta señal representara la información de una variable física, digamos, presión, entonces esta es un ejemplo de cómo está variando en algún proceso determinado. Sale. Aquí la idea es sobre este valor de corriente. Si se hace una especie de ampliación, podremos observar que en estos niveles se están implementando señales de corriente que varían en frecuencia. Estamos hablando de señales senoidales que tienen una amplitud de pico de 0,5 mA. Estamos. Y también vemos que dependiendo del nivel lógico, del estado lógico que queramos representar, la señal senoidal puede tener mayor o menor frecuencia. A ver, Arthur, ¿cuál de estos dos segmentos de la señal tiene mayor frecuencia? ¿El segmento uno o el segmento 2? Mayor frecuencia equivale a más ciclos por segundo. Así que respuesta sea el uno. Ok. Aquí son más ciclos, por lo tanto es mayor frecuencia. Menos ciclos es frecuencia más baja.
Bien, entonces a lo que queremos llegar es que si durante cierto tiempo se mantiene la señal senoidal de alta frecuencia, eso equivale a representar un cero lógico. Y si durante cierto tiempo se mantiene la señal senoidal de frecuencia más baja, eso está representando un lógico. Pues aquí lo que estamos observando es que un instrumento Harton superpone una señal senoidal que puede variar en frecuencia a lo que es el nivel de corriente entregado por el instrumento. Para que quede más claro, digamos que tenemos un instrumento, un transmisor de temperatura que nos da una corriente de, digamos, 8 miliamperes, así, más o menos estable. En un instrumento convencional se mantiene la corriente. En un instrumento Harton, ¿será que a estos niveles de corriente le estamos sumando una señal senoidal que hace que la corriente se vea afectada en una amplitud de 0,5 miliamperes? Entonces, con estas ideas, básicamente se trata de que desde el lado del receptor, que el receptor, por un lado, pueda captar la señal original de corriente sin señal senoidal superpuesta y que, por otro lado, también pueda diferenciar la señal senoidal. Bien, pues, existen ya muchas técnicas para eso. Pero bueno, algo que es importante mencionar es que los, los sistemas donde usan un lazo de corriente convencional, digamos que el valor, o sea, la forma en que se mide la corriente es a través del valor medio de la señal muestrada. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el valor medio de un ciclo completo de una señal senoidal? Juan Pablo, ¿podrás responder la pregunta? ¿Cuál es el valor medio de una señal, de un ciclo completo de una señal senoidal? Entonces, digamos, por cierto, podremos implementar una regla. La regla será que cuando yo les haga una pregunta directa por su nombre, la persona que debe responder la pregunta pues puede poner así como una reacción del pulgar arriba, solamente para confirmar que captó la pregunta y que a continuación va a escribir su respuesta. Esto es para que yo me dé cuenta que entendemos la pregunta y solamente esperar
a que escriban la respuesta. Es que a veces cuando escriben sus respuestas pasa mucho tiempo y yo me quedo con la duda si, si entendieron la pregunta. Gracias. Mm, mm, Juan Pablo, no estoy seguro de comprender bien tu respuesta. Dice, no es el cero. ¿Es cero o no? Es que yo no entendí. La respuesta de Raúl fue directa y es cierto. Muy bien, ok. Entonces estamos de acuerdo. Podría decirlo, un semiciclo donde sus valores son todas positivas y un semiciclo de igual duración donde todos sus valores son negativos. Entonces, parece que el semiciclo positivo es como un espejo del semiciclo negativo. Si sumamos todo, va a ser. Así que a lo que queremos llegar es que en un esquema de instrumentación con lazos de corriente convencional, si decimos que esos instrumentos trabajan sobre esa medida, valor promedio, entonces agregarles una sensibilidad con amplitud pequeña. Entonces, desde el punto de vista de esos instrumentos, no tendrán significancia, es decir, estar interpretando únicamente el nivel de la señal de corriente directa, descartando las variaciones de la corriente alterna de la señal sinusoidal. Estamos. Así que esta es la forma en que se implementa la comunicación digital. Por un lado, es como dije, superponer una señal sinusoidal con amplitud de pico 0.5 mA que se considera pequeña. Y por otro lado, implementando señales sinusoidales de diferente frecuencia, podemos codificar ceros y unos, ¿ok? Y de forma más precisa, estas señales, la frecuencia de estas señales sinusoidales debe ser, esto, para un cero lógico, tenemos una señal sinusoidal de 2200 Hz y uno lógico es una señal de 1200 Hz. Aquí hay otra consideración. La consideración es la llamada tiempo de bit. El tiempo de bit es el tiempo durante el cual se debe mantener la señal sinusoidal codificada. El tiempo de bit se establece como, ¿qué dice?
Bueno, son dos cosas. Está el tiempo de bit y también tenemos la velocidad de transmisión de datos. Quieres en 1200 bits por segundo. Raúl, a una velocidad de transmisión de 1200 bits por segundo, ¿cuál sería la duración de un solo bit en segundos? Raúl, la reacción. Gracias. Vale. Es que se supone, fíjense, que la comunicación en HART, la velocidad de comunicación en HART se mide en bits por segundo. Y para HART es 1200 bits por segundo. Entonces, esto nos dice que la duración de un bit, para que sea identificada, se requiere que en la señal de corriente se mantenga durante el tiempo del bit. O sea, 833 microsegundos. Se mantenga la señal sinusoidal. Y la pregunta es, en este tiempo, ¿cuántos ciclos de una señal de 2200 Hz caben? Jaime, ¿podrás responder la pregunta? La pregunta es, si tenemos un intervalo de 833 microsegundos, ¿cuántos ciclos de una señal de 2200 Hz caben en ese intervalo? La sesión Zoom está por terminar. Vamos a reconectarnos en 5 minutos, por favor. Estamos en un pequeño receso. Vale, y vemos la respuesta de Jaime.
No, gracias. Muy bien, retomamos Jaime. Bien, entonces, repitiendo la cuestión, estábamos estableciendo que en HAT la velocidad de comunicación está establecida en 1200 bits por segundo. A esa velocidad de comunicación, cada bit tendrá un intervalo de 833 microsegundos. Y bueno, si consideramos que los ceros y unos se codifican mediante señales de 2200 Hz, parece lógico, y de 1200 Hz para uno lógico, queremos preguntarnos cuántos ciclos de estas señales caben en ese intervalo. Así que, Jaime, ¿cuál era tu respuesta? Mm, Sí, de hecho, de otra forma, ¿cuál es el periodo de una señal senoidal 2200 Hz? Ok. Entonces, en serio, creo que bueno, sí dividimos en 833 microsegundos entre... algo no me cuadra. Raúl, ¿podrás verificar que son microsegundos? A ver, creo que hay un problema de redondeo. Vamos despacio. A ver, Raúl, primero me verificas que son microsegundos. Ok, está bien, entonces, ¿cómo serán? Punto 833 milisegundos. Es correcto. Es otra forma de escribirlo. Tenemos punto 833 entre el punto 454 que nos reporta Jaime. ¿Qué valor nos da? Sí, dice que es 1,83, pero tratan de hacer el cálculo tomando en cuenta todas las cifras significativas, porque creo que puede haber un error de redondeo. En serio, pero es que, man, sí, no quiero que sí. Tienes razón, o sea, aproximadamente 2 ciclos. Y, por ejemplo, para el caso de la frecuencia 1200 Hz, pues tienen el mismo valor. Bueno, lógico, será como un ciclo completo de una señal unidad. Excelente, buen trabajo.
Pues todo esto lo que nos aclara es la forma en que se representan los ceros y unos. Es un punto importante. Una vez que tenemos ceros y unos, tenemos que generar una trama de mensaje. Sí, sí. Bueno, o más bien, lo primero es generar o definir paquetes de mensaje, paquetes de datos. Porque, como me decía, lo que vimos de la codificación ceros y unos nos da esa capacidad de transmitir cadenas ceros y unos digitales, pero para darle un sentido a la comunicación, se define lo que es un telegrama de mensaje. El telegrama básicamente establece una estructura bien definida de cómo es la conversación entre un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo. Aquí algo importante es, aquí se describe pues, un ejemplo de conexión de un instrumento con un controlador, el cual implementa pues, un protocolo HART. Aquí se asume que hay un lazo de corriente, ¿ok? Como es un solo, bueno, una sola línea o un solo lazo de corriente, quiere decir que el controlador y el instrumento solamente pueden establecer comunicación una vez al tiempo. Es decir, el controlador codifica información para el transmisor, o es el transmisor el que codifica información para el controlador. Se entiende que para que se puedan comunicar digitalmente, en un momento dado, el controlador tiene que ser el que genera la señal de corriente, o sea, la afecta, y en otro momento es el transmisor el que superpone la corriente con señales unidades para enviar información. Tal vez por eso que se usa la técnica maestro-esclavo. Bajo este esquema, es el controlador el que no solamente genera señales unidades para codificar un mensaje digital que se recibido por el transmisor. Y luego, el transmisor ahora es el que manda un mensaje de regreso al maestro. Esto que voy a explicar se describe de esta forma. El dispositivo maestro envía un comando con datos y el esclavo tiene que mandar una señal de reconocimiento junto con la información o los datos que fueron solicitados por el maestro. Vale. Entonces, eso es como, vamos a tener que maestro, esclavo. El maestro pregunta, esclavo responde, pero estas solicitudes del maestro tienen que estar bien estructuradas, bien definidas, para que la comunicación pueda llevarse a cabo de forma estandarizada, ¿de acuerdo?
Eso nos lleva al concepto del formato del telegrama o trama de mensaje. Aquí es lo que vemos. Se define la estructura del telegrama. La estructura de un telegrama hard se muestra en la figura 14. Aquí abajo, aquí en cada rectángulo representa un byte de información. Ok, un byte, un byte, un byte, un byte. Aquí, o más bien aquí se describe cuál es el tamaño de cada campo de información. En sí, cada byte de información se manda mediante una UART. Recuerda lo que es una UART. Fer, podrás definir con tus palabras a qué se refiere una UART. Gracias, Fer. Muy bien. Excelente respuesta. Es una forma en la cual se ordena o se agrupa la información para que se pueda transferir por interfaz serial. Bien. Entonces, la trama consiste en un bit de arranque, cierta cantidad de bits de datos y los bits de paridad y de paro. Normalmente se transmiten 8 bits de datos. Así que sumamos 8 bits de datos más un bit de arranque, más un bit de paridad y otro de paro. ¿Cuántos bits tenemos en total? Son 11. No, entonces esto lo que nos dicen es que en el protocolo GART codificaremos cadenas 01, 01, pero siempre las estamos agrupando en grupos de 11 bits que representan un byte de información. ¿Me explico? Bien. Entonces, esto es lo primero a saber. Tenemos la WART, que son 11 bits que contienen 8 bits de información. Y de esa manera se transfieren bytes que a su vez se agrupan dentro de esta trama de mensaje hard o estructura telegrama hard. También se tiene lo que se llama preámbulo. Luego hay un byte de arranque. Raúl, ¿cuántos bits de información hay en este byte de arranque? La pregunta es, ¿cuántos bits hay en este byte de arranque?
Perdón, sí, creo que importa, la forma alemana. Es que, por ejemplo, aquí en la Huerta, vemos que hay 11, se usan 11 bits de información para transferir un byte de datos. Lo más bien que quiero dejar claro es que aquí donde decimos que es un byte, es cuando extraemos los 8 bytes, perdón, los 8 bits que están contenidos en la trama o byte. Vale. Pero sí, aquí al fin de cuentas solamente tomaremos los datos de la trama o byte, pero dejando en claro que se están transfiriendo 11 bits para poder recibir ese byte de información. Tal, entonces aquí SD es un byte, AD es un byte también, byte de comando también es un byte, y así nos vamos. Entonces, esta estructura de mensaje de telegrama permite que el maestro y el esclavo sepan cómo comunicarse. En sí, toda la comunicación entre maestro y esclavo se hará conforme a esa estructura de telegrama. Entonces, tenemos que ver que, cómo se establece el valor de cada campo de información. Comenzamos con el byte de arranque. Perdón, primero comenzamos con el preámbulo. El preámbulo consiste en tres o más caracteres hexadecimales. FF es como mandar tres bytes FF de manera consecutiva. Esto básicamente es para sincronizar las señales de los participantes. Es que es como que el maestro manda FF, 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 y el esclavo captura esa información y dice, oye, es que alguien me van a mandar un telegrama, ¿vale? Así que es el preámbulo o el que se manda antes de la información que es útil realmente. Luego, el byte de arranque permite identificar cuál de los dispositivos es el que está enviando la información. Puede ser el maestro, el esclavo, o un esclavo en un modo que se llama modo ráfaga. Así que esto nos da a entender que existe un código, un valor específico para el maestro, un específico para el esclavo. ¿De acuerdo? Más adelante tenemos que identificar cuáles son estos códigos de byte de arranque para el maestro, para el esclavo y para el esclavo en modo ráfaga. Ok. El campo de dirección permite identificar a cuál dispositivo en una red hard en caída está dirigido el mensaje. En hard se conectan perdón, de 0 a 15 dispositivos en paralelo. Vamos a ver un diagrama de conexiones. Aquí está.
Esto es un ejemplo de comunicación harta, multicaída o en derivación. Aquí lo que identificamos en el lado derecho es que hay de 1 a 15 instrumentos. Todos los instrumentos están conectados en paralelo para al final formar pues, una red con 2 cables, que es donde se implementa el lazo de corriente. De esta forma, el controlador maestro puede comunicarse con cada uno de ellos, pero para identificarlos se utiliza un número de dirección. Este número de dirección pues es el número del 1, es un número del 1 al 15. Estamos. Entonces, es por esta razón que la trama del telegrama HART incluye un byte de dirección. Este byte de dirección sirve para indicar a cuál esclavo en la red va dirigido el mensaje. Luego tenemos un byte de comando HART. Esta es una de las partes más importantes. Existen códigos de comandos que son los que establecen qué tipo de información o de solicitud de información quiere hacer el maestro al esclavo. Pero ojo, se supone que hay una tabla de comandos, así que nuestro objetivo es conocer cuáles son esos comandos disponibles, porque de esos comandos se deriva la funcionalidad que podemos obtener del protocolo HART. Así que ahorita de forma abstracta decimos que HART define una lista de comandos y según el caso, un comando específico puede requerir que existan parámetros de comando. Un parámetro de comando es como información adicional que se requiere para establecer la, o más bien para describir más precisamente qué información se desea. Por eso existe un campo de datos y en general también existe un campo que se llama conteo de bytes. Este conteo de bytes básicamente es un número que le dice al receptor cuánta información se va a enviar dentro del telegrama completo. Esto es para estar preparado. Es algo así como decir, a ver, esclavo, te voy a mandar exactamente 10 bytes para que lleves la cuenta y no te equivoques. ¿Sí me explico? Ok. Eso comprende el conteo de bytes. Al final tenemos como un detector de paridad. Esto es una estrategia para detectar errores en la información de la trama de mensaje, errores ocasionados por el medio físico de transmisión, porque a veces puede existir algún error en los bits de la información, pero que son ocasionados, por ejemplo, por ruido en la línea de transmisión.
por efectos transitorios de la alimentación. O sea, es muy variado, pero en general, si existe un error en la trama, si la paridad es una herramienta para detectar que la información es confiable o no. Estamos. Ok, bueno. Ahora, vamos a darle un vistazo a lo que son los comandos de gato. Cómo los comandos GATT son la parte importante porque nos dan una idea de las capacidades del protocolo GATT. ¿Tiene alguna pregunta o comentario esta vez? Muy bien, gracias, Alexa. Bueno, aquí vemos que existen categorías para los comandos GATT. Anótenlo, esto es pregunta de examen. Aquí tenemos una tabla, una imagen. Del lado izquierdo, vemos que hay tres categorías de comandos. Están los llamados comandos universales. Los comandos son más comunes en la práctica y los comandos específicos de dispositivo. Salen. Son tres categorías diferentes de comandos. Estos comandos nos permiten implementar funciones en el maestro. Por ejemplo, aquí hay una función que dice leer variable de medición. La llamada variable de medición es la variable principal del instrumento. Por ejemplo, si tenemos un transmisor de presión, entonces la variable de medición se refiere a la presión, ¿ok? Y luego existe la llamada información universal. La información universal comprende información del fabricante, del modelo del instrumento, de la versión de firmware del instrumento. Es decir, es información ya no tanto relacionada con las mediciones del instrumento, sino más bien con la identificación del instrumento en sí mismo. O sea, tu instrumento, ¿quién eres? Pues, yo soy instrumento del fabricante, Rosemont, mi modelo de instrumento es este, mi versión de firmware esta. Y, en ciertos casos, poder acceder a esa información resulta muy conveniente. Muchas veces en la práctica dirán, este instrumento, o sea, no se le ve ninguna etiqueta que identifique su modelo. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es?
Pero ¿qué tal si en su identificación está contenida en memoria del mismo instrumento y que se pudiera extraer mediante un mensaje de carta? Entonces, de esa forma, ya no tendremos duda cuál es el fabricante, el modelo y demás información sobre el dispositivo. ¿Sí me explico? Vale, así que en general existen diferentes funciones que se codifican mediante un comando. Y este comando cae dentro de una de esas tres categorías y de forma más general. Los comandos universales, ojo, anoten, los comandos universales son comandos que a fuerza tienen que implementar todos los instrumentos. Por eso se llaman universales. Cada instrumento que cumpla con la especificación HART debe implementar los comandos universales. Pero tomen en cuenta esto, en la práctica existen instrumentos muy variados. No todos funcionan igual. Entonces, esto nos lleva a que existen que son comandos que son comunes en la práctica. Se puede decir que es como conjuntos de comandos que en la práctica son muy comunes. Puede que no todos los implementen, pero que sí son muy comunes, me explico. Y finalmente, tenemos los comandos que son específicos de dispositivo. ¿Cómo les hacen? Hay una gran variedad de instrumentos, así que para las funciones especiales de un instrumento existirán comandos específicos de dispositivo. Así que de esta forma tenemos la flexibilidad y la versatilidad para que el protocolo HART se pueda implementar en una gran variedad de instrumentos. Ok, ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, muy bien, pues, creo que la sesión Zoom está por terminar. Vamos a tomarnos un receso largo de 15 minutos. Vamos a preparar un café, un sándwich, tomar un vaso de agua, algo así, y regresamos, ¿vale?